Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy sin duda la noticia es la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, el temible jefe del Clan del Golfo. Dairo Antonio Úsuga había sido capturado en una operación de la Policía Nacional el pasado 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, en Antioquia. Dicha operación fue el epílogo de una larga persecución adelantada por la policía y el ejército, que fueron cercando a este cabecilla mientras sus principales colaboradores fueron cayendo uno a uno, abatidos o capturados por la justicia colombiana. Pero además hay que señalar que esta justicia había expedido más de 122 órdenes de captura contra Úsuga. Tenía además 7 medidas de aseguramiento por varios homicidios, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico. Además, había sido condenado en 6 oportunidades, 2 de ellas a más de 40 y 50 años por homicidio agravado, homicidio en persona protegida y desaparición forzada, además de desplazamiento y reclutamiento ilícito de menores. Recordemos que el Consejo de Estado había suspendido hace algunos días la extradición de este cabecilla del Clan del Golfo ante una tutela presentada por las víctimas. Justamente el presidente Iván Duque habló sobre la extradición de alias Otoniel. Y es que la extradición de Úsuga es el punto final a un capítulo que incluye su actividad criminal, su búsqueda y su captura. Pero aún quedan varias preguntas sobre los delitos que cometió en nuestro país. Escuchemos al mandatario. Quiero también agradecerle a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque obraron con patriotismo y evitaron cualquier manipulación intencionada de este criminal para tratar de eludir esta extradición. Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió. Y es que esta extradición es el punto final a un capítulo que incluye su actividad criminal, su búsqueda y su captura. Pero aún quedan varias preguntas sobre los delitos que cometió en nuestro país, sobre quiénes le prestaron colaboración y sobre las cuentas pendientes que aún tiene con la justicia colombiana. Es por eso que para resolver estas y otras dudas hemos invitado a Andrés Macías, analista y experto sobre el conflicto, y también nos acompaña el abogado Fernando Rodríguez, representante de las víctimas de alias Otoniel. A los dos, muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Buenas noches, Catalina. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Catalina, y a todos muy buenas noches. Bueno, quiero comenzar con Andrés Macías. Doctor Macías, ¿qué significa para usted esta extradición del señor Úsuga a Estados Unidos? Bueno, pues Catalina, en primer lugar, la captura de Otoniel fue una victoria militar muy importante para Colombia y para el gobierno, y también una victoria política al poder decir que se estaba haciendo una labor muy fuerte contra estas organizaciones delincuenciales. Pero ahora esta extradición realza mucho más esa victoria política por parte del gobierno nacional, porque en esencia eso es lo que busca la extradición. La extradición lo que busca es mostrar que se está trabajando judicialmente en contra de los máximos cabecillas de estas organizaciones, y además se está fortaleciendo aún más esas relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos al permitir que estos delincuentes solicitados en extradición se vayan a pagar sus penas en Estados Unidos. Sin embargo, también deja un sinsabor, porque el hecho que prefiramos enviar a un delincuente a pagar penas en Estados Unidos también da una señal de que en Colombia la justicia de pronto no es tan fuerte, y por eso preferimos enviarlo a un sistema judicial al cual los delincuentes le temen aún más. Básicamente porque los delitos por los que va a pagar en Estados Unidos se limitan a narcotráfico, mientras que, como tú bien lo mencionaste, aquí en Colombia son muchos más los delitos por los cuales debería pagar. Que en principio el presidente anunció y reafirmó que cuando pague las penas en Estados Unidos va a volver a Colombia a pagar las penas en Colombia, pero yo creo que se le dio prioridad entonces a esa relación bilateral, a la diplomacia y a lograr que se paguen unas penas específicas en Estados Unidos,
y se le restó un poco de importancia a las penas que debería pagar aquí en Colombia. Justamente de ese sinsabor que usted menciona nos puede hablar el doctor Rodríguez. Doctor, ¿esto qué significa para las víctimas? ¿Qué implicaciones tiene el envío de alias Otoniel a Estados Unidos? Gracias, Catalina. Para nosotros es ni más ni menos que la extradición de la verdad. Es una lamentable determinación que sin duda está simplemente demostrando una vez más que para el Estado colombiano, para el gobierno colombiano, lo que no importa en realidad es el deseo de justicia y de verdad por parte de las víctimas. Es un trato, si se quiere, un tanto de desdén con las víctimas que claman verdad y que claman justicia. Bien lo decías al comienzo de esta entrevista en cuanto a las sentencias que pesan ya sobre este señor, que por supuesto son gravísimas conductas violatorias de derechos humanos, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento de menores, seguramente también acciones o delitos sexuales, en fin, todo un palmarés criminal que está demostrando el Estado colombiano no le importa que priorice o no interesa realmente que las víctimas de tanta crueldad de este señor vean realizado su deseo de encontrar justicia por parte de Colombia. Y pues se le da prioridad a un tratado de extradición que pone por encima los delitos de narcotráfico sobre aquellos que realmente son gravísimas violaciones a los derechos humanos. Es una triste realidad a la que tenemos que enfrentar y que esperamos, si es que es de aquí a 20 años o 30 años, que pague su sentencia por narcotráfico en los Estados Unidos, el señor Unzuga aún pueda contarle a las víctimas, pueda retornar a Colombia y su estado de salud, que tenemos entendido no es el mejor, pues le dé para todo ese tiempo de cautiverio. Se extraditó la verdad, ese es el sentir de las víctimas, pero quiero preguntarles a los dos, para quienes no lo tienen aún tan claro, ¿quién es alias Otoniel? Quiero empezar con usted, doctor Macías. Bueno, pues alias Otoniel fue un delincuente o es un delincuente que inició sus primeros pasos en estas actividades ilegales, se van al siglo pasado, cuando alias, a quien conocemos como alias Otoniel, se incorporó a el Ejército de Liberación Popular, el EPL, que hizo parte de un proceso de desmovilización en el 91. Ahí Otoniel tenía unos 19, 20 años. Después de ese proceso de desmovilización, se incorporó a lo que se conformó después como las Autodefensas Unidas de Colombia, que nuevamente entraron en un proceso de negociación, de desmovilización entre el 2003 y el 2006, pero posteriormente a ese proceso de negociación se empezaron a conformar un grupo que se denominó Los Urabeños, que después también acogió el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y después el Clan del Golfo. Y Otoniel se incorpora a este grupo y fue avanzando poco a poco en ese rango, subiendo en ese rango, hasta que en 2009, después de la captura de Don Mario, Otoniel y su hermano, alias Giovanni, quedaron como los líderes de este clan. Cuando Giovanni fue dado de baja, Otoniel pasó a ser el gran líder de este grupo, y desde ahí hasta el año pasado, que fue capturado, fue quien consolidó a este grupo que conocemos como el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que operan en diferentes regiones del país y que no se dedican solamente al narcotráfico, sino a otra gran cantidad de rentas criminales, que lo han hecho uno de los grupos criminales más complejos y más fuertes que hoy existen en el país. Doctor Fernando. Sí, te escucho. ¿Quién es alias Otoniel para las víctimas, para ustedes en este momento? No, pues la descripción que hace el doctor Macías es ni más ni menos que pues, la realidad de lo que puede uno considerar como toda una vida llena de una cantidad pues, inmensa de acciones delictivas de este personaje. Sin embargo, con todas esas prácticas criminales que este señor ejecutó en su vida y en distintos niveles, por supuesto que tuvo que contar con el acompañamiento, con el apoyo y con la coparticipación de todo tipo de personas, tanto como delincuencia, como por lo menos los que eran sus compañeros de fechorías en las autodefensas, en el EPL, cuando formó parte del bloque Centauros de las AUC,
pero también, por supuesto, contó con el apoyo seguramente de autoridades civiles y militares y de policía, tal como el mismo Otoniel alcanzó a decirlo en las audiencias en las que participó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, audiencias que hay que recordar fueron bastante luchadas porque parecía ser que había todo un interés oculto, bueno, tal vez no tan oculto, de impedir que este personaje pudiera decirle a las víctimas parte de la verdad que hoy se extraditó. Entonces, sin duda es un personaje de una pues crueldad absoluta, no es gratuito que sobre él pesen esas sentencias, no es gratuito que sobre él existan toda esa cantidad de órdenes de captura, pero tampoco es gratuito, lamentablemente, que impere la justicia norteamericana sobre la justicia colombiana. Esa es una clara demostración de que en Colombia no tenemos un Estado soberano, que aquí lamentablemente se cumple lo que digan desde el norte y no tanto lo que necesite el pueblo y no tanto lo que necesiten sobre todo las víctimas de gravísimas violaciones de los derechos humanos. Pero más allá de esos comportamientos individuales hay que entender que también eran comportamientos colectivos que en muchas de esas ocasiones contó necesariamente con el apoyo de otro tipo de estructuras y otro tipo de personalidades o de ciudadanía que pues están envueltas en el tema de la criminalidad, bien sea de frente o por los lados, como se dice popularmente. Es justamente esa lamentable realidad que se va con este señor, pues en cuanto a que no vamos a tener la posibilidad de continuar escuchándolo, por lo menos bajo las condiciones que la justicia colombiana requiera. Me explico. Eh, eh, Otoniel en Estados Unidos va a estar sometido al reglamento del Buró Federal de Prisiones, va a estar sometido a la disponibilidad que allá consideren pertinente y no sabemos con qué garantías vayamos a contar las víctimas o la Jurisdicción Especial para la Paz o cualquier otra autoridad judicial para escuchar en diligencias de declaración a este señor estando allá detenido. Con Mancuso fueron bastante las dificultades que se dieron, después ya un poco como que se normalizó, pero eso ha sido una práctica y ha sido una experiencia y es precisamente las dificultades que creíamos se podían por lo menos suspender hasta tanto se resolviera las medidas cautelares que había resuelto el Consejo de Estado. Bastantes dificultades para escuchar al ex líder del Clan del Golfo. Incluso tengo entendido que la Jurisdicción Especial para la Paz aún no les traslada esas declaraciones que ya ha rendido en casos como el de los falsos positivos. ¿O me equivoco, doctor Fernando? No te equivocas, no hemos recibido las correspondientes copias de esas diligencias, pues es pertinente y urgente tener esa documental porque pues el trámite que corresponde al caso 03 de ejecuciones extrajudiciales, que es donde estamos actuando, pues sigue su curso y por supuesto hay unos términos allí pendientes y necesariamente hay que responder ante esa realidad. Por supuesto que el trabajo que allí se va a hacer es colectivo. Me explico, que no se trata de un análisis individual, es un análisis que hacemos de frente a las víctimas porque con ellas compartimos las diligencias, se hace una transmisión de las grabaciones en terreno con ellas y sobre lo que van diciendo vamos tomando todos nota, porque de eso se trata la justicia transicional, recordando que no estamos a instancias de la justicia ordinaria, sino que esto es justicia transicional y que por lo tanto el derecho de las víctimas a conocer la verdad está por encima de otras realidades. Y además porque pues se supone que la justicia transicional tiene como eje central a las víctimas. Y tras de esas circunstancias que lamentablemente el Estado colombiano por intermedio del gobierno nacional pues definitivamente demuestra que son otros sus intereses. No es precisamente la justicia con la gente más desfavorecida y más humilde, que fueron las víctimas de las fechorías de este señor en confabulación con terceros, civiles y otros militares, como ya lo alcanzó a decir este señor. Un gran prontuario. Doctor Macías, Otoniel tiene 122 órdenes de captura en su contra y 6 condenas, pero ¿usted considera que aún tiene más cuentas pendientes con la justicia colombiana? Pues Catalina, es que lo que él ha hecho o lo que hizo durante todo su periodo delictivo después de ingresar a las AUC ha sido una cantidad enorme
que muy posiblemente llevaría a que los casos aumenten y a que seguramente las condenas en contra de él también aumenten. Y pues podríamos llegar a esas penas y que esos hechos también que él pueda llegar a contar, si es que en algún momento lo hace, incrementen aún más el conocimiento que se tiene de sus acciones delictivas por parte de la justicia colombiana. El problema está en que si no colabora con la justicia, no se van a poder tener más datos y más información que lo pueda incriminar a él, pero que también pueda darle un mayor conocimiento a las víctimas sobre lo que sucedió en diferentes territorios del país y sobre todo que logre indicar qué otros actores estuvieron actuando en este mundo delictivo junto a él y junto a su organización. junto a su organización. Entonces yo creo que sí, esos números pueden incrementar a medida que la investigación en su contra pueda seguir su curso. El problema está en que no sabemos qué tanto pueda darse esa continuidad en la investigación en contra de él mientras esté en Estados Unidos. De los delitos de Otoniel solo se conoce un fragmento, pero según ustedes, ¿cuáles son los delitos más graves que alias Otoniel pudo haber cometido a lo largo del conflicto armado? Quiero comenzar con usted, doctor Macías. Pues no, es que tú ya mencionaste muchos, y yo diría que los delitos más graves giran en torno a homicidio, giran en torno a acceso carnal violento y prostitución infantil, que es tal vez uno de los más atroces, pero también va con secuestro, con la instrumentalización de menores de edad para sus acciones delictivas, y es que son muchos delitos y muchas víctimas que deja detrás. Entonces, en realidad son hechos que dejan mucho que lamentar, y pues es desafortunado que no podamos conocer más de ellos y que no pueda pagar por esos delitos en este momento en Colombia, por lo que la extradición se limita solamente a delitos asociados al narcotráfico. Doctor Fernando, usted que es el representante de las víctimas, ¿qué sabe acerca de esos delitos enfocados hacia los menores? Reclutamiento forzado, proxenetismo, inducción a la prostitución. ¿Qué se sabe de esos delitos? No, pues la realidad es que como no intervenimos, nunca pudimos actuar en justicia ordinaria, porque todas estas sentencias y actuaciones de fiscalía, por supuesto, obedecen a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción penal ordinaria, pues han de ser voluminosos los expedientes que dieron pues como conclusión en sendas sentencias condenatorias. Luego, para que ello se diera, sin duda alguna, tienen que existir pruebas poderosísimas a efectos de haber hecho efectivas todas estas sentencias. Pero más allá de conocer aún más su prontuario, ya con lo que se sabe es más que preocupante y hasta delirante. No alcanza uno a entender cómo se dé una valoración tan fría, pues tan mecánica en cuanto a que como hay un tratado de extradición, pues listo, firmemos y chao, te vas, te vi, y desde que esté bien el documento que hace la solicitud desde los Estados Unidos, no recuerdo el nombre en inglés, pues ya, se acabó, y desde que sea el mismo personaje de características y antropomórficas, individuales, y se logre su identidad plena, pues es listo, adiós, chao, te vi, se va. Y lo que hizo acá, ¿qué? La justicia para esas centenares de víctimas menores de edad, o para esos padres o esas madres que vieron cómo reclutaban a sus hijos o vieron cómo asesinaban a sus parientes. Eso es absolutamente deplorable. No alcanza uno a entender como humanista, como defensor de los derechos humanos, no alcanza uno a comprender cómo es que un Estado como este, que se dice respetuoso de los derechos humanos, que se dice un Estado social y de derecho, le da prevalencia a este tipo de convenios sobre lo que realmente debería importarnos, que sería una clarísima demostración de un Estado efectivo de su administración de justicia, de un Estado realmente preocupado por reducir los niveles de impunidad, porque como ya se dijo, no solamente actuaba él, con él había más gente. Entonces, esas son, digamos, una de las gravísimas consecuencias de lo que está sucediendo, de lo que sucedió con la extradición de este señor, que entre otras cosas también le causó una mucha curiosidad, que después de leer el auto que
resolvió levantar la medida cautelar, pues el honorable consejero dice que lo engañaron y que como lo engañaron, entonces está probado Sí. que sí habían mecanismos y que había que levantar la medida y inmediatamente salieron Sí. el avión de la DEA y de una vez adiós a Estados Unidos. O sea, es bastante preocupante lo que ha pasado con... No es que Otoniel no mereciera su suerte, y no es Sí. que en última estemos alegando pues que la extradición una cosa o la otra. No, lo que estamos diciendo es que aquí debió pagar primero las condenas gravísimas por las que ha sido procesado. Doctor Eso está Fernando, claro. justamente lo interrumpo en ese punto porque voy a un punto muy polémico y esta pregunta va para los dos. ¿Ustedes creen que los abogados de Otoniel pueden buscar un acuerdo que incluya colaboración con la justicia de Estados Unidos, se rebaje su sentencia y no vuelva a Colombia? Es decir, las víctimas acá no sean reparadas. Empiezo con usted, doctor Macías. Yo creo que sí es muy posible que los abogados de Otoniel busquen de alguna manera llegar a algún acuerdo con la justicia estadounidense para reducir las penas. Pero es que esos acuerdos en Estados Unidos muy posiblemente pueden girar únicamente en torno al narcotráfico. Depende cómo sea esa negociación y de ahí qué tan fuerte sea esa diplomacia, esa relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, para que de pronto un acuerdo de rebaja de penas en Estados Unidos pueda incorporar alguna información adicional más allá de los delitos de narcotráfico sobre los delitos sobre los que se acusan aquí en Colombia. Entonces, digamos que esa puerta está abierta en que se conozca un poco más, no solamente de narcotráfico, sino de otros de los muchos delitos y sentencias que tú ya mencionaste. No es tan factible, básicamente, por lo que el delito principal por el que se va a Estados Unidos es el narcotráfico. Pero yo creería que ese acuerdo a través del cual fue extraditado sí implica que cuando cumpla la sentencia en Estados Unidos, regrese a Colombia a pagar por las penas por las que debe pagar aquí en Colombia. Yo creo que eso sí se puede dar, el problema es que se va a demorar mucho tiempo. Bueno, doctor Fernando, ¿lo que declaró Úsuga ante la JEP es suficiente o le quedó mucho por decir? Usted que ha estado en estas declaraciones. Bueno, pues por supuesto que le falta, porque es que lo que él plantea debe ser necesariamente cotejado, debe ser objeto de un análisis de contrastación y lo que se denomina como el principio de contradicción. Es decir, si el señor está planteando que X hizo lo que hizo tal cosa, pues seguramente X tiene el derecho de controvertir ese señalamiento. Seguramente no, también tiene ese derecho. Y las víctimas también tienen derecho por supuesto, como sujetos procesales o intervinientes especiales entre la jurisdicción, también tienen ese derecho. Pero déjame complementar la anterior respuesta al doctor Macías, y es que desde luego que se puede dar que haya una negociación, porque en últimas la justicia norteamericana en este tipo de temas le da muchísimo valor a la colaboración que puedan rendir los procesados o condenados por delitos de narcotráfico con la delación de rutas del narcotráfico y de otros responsables o cómplices de estas acciones. Y puede ser que sus abogados allá consigan rebajas importantes a la hora pues de la sentencia de este señor, y de allí la preocupación también de que en efecto el gobierno norteamericano de su momento, el Estado norteamericano, pues resuelva efectivamente permitirle al Estado colombiano la deportación de este señor una vez pague sus sentencias. Estará por verse, vamos a ver qué sucede. Estará por verse y vamos a ver qué sucede también con las declaraciones que dio ante la Jurisdicción Especial de Paz, en donde señaló a 63 personas de todo tipo. Esperamos a ver qué va a pasar con esas investigaciones. Muchísimas gracias al doctor Fernando Rodríguez, representante de víctimas, y también al doctor Andrés Macías, analista y experto en conflicto armado, por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Muchas gracias, a ti, Catalina. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero ustedes continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!